hombre, es todo un ejemplo para muchos de nosotros. Pastor Jan. Amén, amén. ¿Qué tal si por 2 minutos más usted se pone sobre sus pies? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están bendecidos esta noche? Amén. Y es que si bien estamos bendecidos, hay días de días. Hay días que cuestan más que otros. Hay días donde hay más preguntas que respuestas. Hay días donde alzas la mirada al cielo y no entiendes muchas cosas. Y créanme que no lo digo por experiencia, no lo digo porque esté pasando un mal momento, sino porque siento de parte de Dios decirle a alguien que esta noche tu vida va a cambiar, que esta noche algo va a cambiar en tu vida. No es por la persona que está aquí al frente, es por la palabra de Dios que impacta tu vida. Es cuando yo recibo la palabra de parte de Dios y yo decido tomar decisiones, yo decido cambiar mi manera de pensar. Es ahí donde no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y adórale 2 minutos más al Señor. Vamos, declara. Levanta tus manos, abre tu boca y declara. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya. Lo creo, lo abrazo, el milagro hecho ya. Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya. Lo creo, lo abrazo, el milagro hecho. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Se acerca. Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya. Lo creo, lo abrazo, el milagro viene, él viene, viene, viene. Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya. Lo creo, lo abrazo, el milagro viene, el milagro viene. Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya. Lo creo, lo abrazo. Vamos, dígalo solo la iglesia, solo la iglesia. Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya. Lo creo, lo abrazo, el milagro hecho está. Vamos una vez más. Lo creo. Lo abrazo, el milagro viene ya.
Dice la palabra del Señor, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque esta noche alguien se levanta, porque esta noche alguien comienza a correr, porque esta noche alguien vuelve a soñar, porque esta noche, Señor, en alguien vuelve a nacer la esperanza. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Está muy alto. Y creo que la atmósfera está preparada, pero no preparamos o creamos una atmósfera para que Dios haga, porque Dios no necesita una ayuda humana para hacer las cosas. Él es soberano, es omnipotente, es el todopoderoso. Pero cuando hablamos muchas veces de atmósferas, lo mencionamos o lo decimos porque muchas veces estamos en un lugar, pero no estamos en el mover que hay en ese lugar. Muchas veces estamos en un lugar donde está la gloria y no estamos dentro de la gloria. Estamos en un mover donde Jesús mismo está sanando, liberando y haciendo muchas cosas, pero estoy distraído, estoy desenfocado. Cuando hablamos de las atmósferas, hablamos de entrar en el sentir, no solo de la iglesia, sino en el sentir de Cristo. Dice la palabra: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la serie de Romanos, que ya está terminando. Estamos ya en el capítulo 15. Y es importante recordar que esta carta el apóstol Pablo la escribe antes de visitar la iglesia en Roma. Y una de las intenciones o de las mayores motivaciones del apóstol Pablo era que en la iglesia que se estaba levantando en Roma habían muchas divisiones. Habían judíos, habían gentiles, había de todo en esa iglesia. Y constantemente habían discusiones, debates y diferencias sobre qué se tiene que comer, qué se tiene que hacer, qué ya no se tiene que hacer. Entonces las cartas que Pablo escribe a la iglesia en Roma tenían la finalidad de esclarecer las divisiones y las discusiones que había en esa iglesia. En las semanas anteriores, las prédicas anteriores, los pastores han estado hablando de las divisiones. La semana pasada los pastores predicaban que el amor tiene la última palabra, porque no importa si pensamos diferente, no importa si somos diferentes. El amor que está en Cristo tiene que estar en el cuerpo de Cristo. El amor que está en Cristo tiene que estar en la novia de Cristo. Entonces era un mensaje donde se nos invitaba a dejar de lado todas las diferencias que podemos tener los unos de los otros, todas las diferencias que pueden surgir en el caminar y caminar en el amor de Dios. Amén. Si nos vamos al capítulo 15, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de estas diferencias. Pero estudiando el capítulo 15, encontré un versículo que me llamó mucho la atención y me gustaría hoy poder predicar acerca del Dios de la esperanza. Y vamos a irnos a Romanos 15, versículo 13. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que más amo de Dios y que más me gusta de Dios es cómo se presenta de muchas facetas a lo largo de la palabra. Porque una vez había un hombre que iba a ir a entregar un sacrificio, y como no tenía sacrificio, se manifestó Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Porque había una mujer que literalmente la habían echado con su hijo, y cuando estaba a punto de morir se manifestó el Dios que la ve. Porque hubo un hombre que luego de enfrentar muchas batallas levantó un altar y le puso por nombre Jehová Nishi. Jehová es mi estandarte, Él pelea por mí.
Entonces, a lo largo de la palabra vemos cómo Dios se presenta a su pueblo de muchas formas, de muchas presentaciones, de muchas facetas. No porque sean muchos dioses, sino porque es un solo Dios interesado en manifestarte en tu vida, en el área en que lo estés necesitando. Así que si hoy necesitas paz, yo te presento a Jehová Shalom. Si hoy necesitas ser sano, yo te presento a Jehová Rafa. Si hoy necesitas que alguien se levante a defenderte, a pelear tu causa y a pelear por ti, yo te presento a Jehová Shabaot, el Dios de los ejércitos. Pero me llama la atención porque muchas veces cuando hablamos de los nombres de Dios, magnificamos y nos vamos a todos estos nombres que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 15 se toma el tiempo de mencionar muchas facetas o muchas presentaciones de Dios que muchas veces pasamos por alto. Y en el versículo 4, ¿o era el 3? El versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Entonces Pablo nos presenta a un Dios que es paciente. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios ha sido paciente conmigo. ¿Cuántos han experimentado la paciencia de Dios? Amén. También nos presenta ahí mismo en el versículo 5 al Dios de la consolación, al Dios de toda consolación, al Dios que da consuelo. Porque yo no sé a cuánto les ha pasado que están pasando por un momento fatal y usted dice: yo no sé qué tengo, pero estoy tranquilo. Yo no sé cómo estoy de pie. Yo no sé cómo no he perdido la paz. Yo no sé cómo no he perdido el gozo. Es el Dios de toda consolación que te está abrazando. Es el Dios de toda consolación que levanta tus manos. Es el Dios de toda consolación que te tiene de pie. Y muchas veces no oramos al Dios de toda consolación para que nos abrace, porque muchas veces o lo ignoramos o no lo tenemos tan presente, o porque tal vez no lo conocíamos. Si nos vamos al final del capítulo, en el versículo 16, se nos presenta, versículo 33, se nos presenta al Dios de paz, a ese Dios que te da paz. Entonces, si yo necesito que Dios sea paciente conmigo, Dios es un Dios de paciencia. Si yo necesito consuelo, Dios es un Dios de consuelo. Si yo necesito paz, yo puedo buscar a Dios, porque Dios es la fuente de paz, la perfecta paz, la shalom. Pero me llama la atención porque les leía el Dios de esperanza. Y mire lo que dice el versículo 3. Se me perdió. 13, perdón. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz para creer en Él. Me llama la atención porque sería muy fácil que el Dios de la esperanza te dé esperanza, ¿cierto? Pero dice que te da gozo y te da paz, porque la esperanza es algo que tienes, que se despierta en ti. Y vamos a definir qué es la esperanza. La palabra griega para esperanza, la palabra griega elpis, que significa expectativa, significa esperar. Dice que su origen latín significa esperar un bien o desear algo con confianza. Y mire qué interesante, porque dice que su raíz está relacionada con la idea de expandirse, prosperar o tener éxito. En el campo de la psicología existe una teoría que se llama la teoría de la esperanza, que la plantea Charles Snyder. Y dice que la teoría de la esperanza plantea que el hombre necesita 3 elementos muy importantes para avanzar en su vida. Dice que el hombre necesita una meta, un camino y una voluntad. Entonces, cuando usted se traza un objetivo en su vida, cuando usted traza una meta, cuando usted dice: a final de año yo voy a lograr esto, a final de año yo voy a tener esto, al final de año yo voy a estar en este lugar, usted tiene esperanza, porque usted tiene una meta clara. Cuando usted traza un objetivo, traza una meta y comienza a crear un plan, usted está construyendo un camino. Entonces ya tenemos 2 de 3, una meta y un camino.
Pero dice que hay un elemento más incluido y es la voluntad. ¿Por qué es? Y es aquí donde me vuelvo al principio. ¿Por qué es que Dios no te da esperanza a ti? Porque yo tengo que tomar la decisión de creer. Yo tengo que tomar la decisión de esperar. Yo tengo que tomar la decisión de avanzar. Yo tengo que tomar la decisión de caminar. Entonces, Dios te da gozo y te da paz para que tú tengas esperanza. Amén. ¿Por qué es tan importante o por qué me llama tanto la atención que el apóstol Pablo empiece a hablar del Dios de la esperanza, del Dios de la paciencia, del Dios de la paz? Porque resulta y acontece que en aquellos tiempos, en Roma y en todos aquellos lugares donde el apóstol Pablo estaba predicando, había muchas corrientes, había muchos dioses. Y recordemos, eso lo hemos tocado en otros temas, otros mensajes, que en Hechos 17 el apóstol Pablo llega a Atenas y comienza a predicar acerca de una estatua que había ahí que tenía por nombre el Dios no conocido. Y dice Hechos 17:23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Porque si algo hacía Pablo, era aprovechar cada oportunidad para presentar a un Dios vivo. Si algo hacía Pablo, era aprovechar cada oportunidad para predicar un Dios de amor. Si algo hacía Pablo, era aprovechar cada oportunidad para que todos conocieran al Cristo que le había cambiado la vida. Por eso es que él se tomaba el tiempo de describir y detallar cómo era su Dios. En aquellos tiempos habían corrientes que decían que los dioses no se involucraban con las personas, que los dioses no tenían un interés en las personas. Y aunque eran ideas de aquel tiempo, yo no sé usted, pero antes de que yo conociera a Cristo, antes de que yo tuviera un encuentro con Dios, yo pensé que él era un viejito que estaba con la faja ahí esperando que yo me portara mal para fajearme. Yo no sé usted, pero esa era mi idea de Dios. Un Dios que no perdonaba. Yo tenía tan distorsionada la idea de Dios que yo decía: ¿para qué voy a ir a la iglesia si todos los días me porto mal? Entonces ya tengo ganado el infierno. Porque no conocía al Dios vivo. Por eso era tan importante para Pablo en cada sermón, en cada reunión, en cada momento, predicar del Cristo que le había cambiado la vida. Porque ellos adoraban a muchos dioses, pero el Cristo que le cambió la vida a Pablo era un Cristo vivo, era un Cristo de amor, era un Cristo de paciencia, de consuelo, de paz y de esperanza. Amén. ¿Qué es la esperanza? La esperanza no es lo mismo que la confianza. Y vamos a ir a Job, capítulo 11. Y es que uno de los libros donde más se habla de la esperanza es el libro de Job. Y es que ¿quién sino Job tuvo que pararse duro y sostenerse con esperanza? Job 11:18 dice, yo no sé usted, pero esta palabra a mí me ministró, así que subráyela, enciérrela, ráyela. Job 11:18 dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. El versículo 19 dice: te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. El versículo 18 me enseña que la esperanza y la confianza no son lo mismo. Y es que la confianza es tener confianza, valga la redundancia, en Dios por quien Dios es. Pero la esperanza es tener esperanza en Dios por lo que Él ha dicho. Yo puedo llamar a un amigo y decirle: es que no he comido nada. Y yo tengo la confianza de que mi amigo me va a resolver. Él lo haría por mí, yo lo haría por él. Pero si alguien me llama y me dice: ya llego a su casa con un cantonés, yo tengo la esperanza de que él va a llegar porque él me lo dijo.
Entonces, confianza es que confíes en Dios porque Él es bueno. Pero la esperanza está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted está enfermo, usted tiene la esperanza de que Dios le va a sanar, porque dice su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Si usted está pasando por una crisis económica, usted tiene la esperanza de que Dios va a intervenir, porque dice su palabra: fui joven y envejecí y nunca vi justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, resumen, confianza es confiar en Dios por quien Él es. Esperanza es esperar en Dios por lo que Él ha dicho, por lo que Él ha prometido. Quiere decir esto, que la esperanza descansa en la palabra de Dios. El fundamento de la esperanza es la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4, vea lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Quiere decir esto, que en medio de lo que usted esté atravesando, sea difícil, sea duro, sea complicado, usted no tenga qué hacer. Puede ser que usted no tenga dinero, puede ser que usted no tenga alianzas, puede ser que usted no tenga reconocimiento, pero si usted tiene una palabra, usted se levanta. Si usted tiene una palabra, usted camina. Si usted tiene una palabra, usted se activa, porque lo único que necesito es una palabra para sustentar mi esperanza. Lo único que necesito es una palabra en que esperar, en que reposar. Y voy a dar otro ejemplo. Usted puede salir todos los días de su casa a las 7:30, porque usted sabe que el bus pasa a esa hora. Entonces usted llega confiadamente y pasan 7:30, 8, 8:30, y usted dice: no, ya el bus no pasó, y usted se fue. Pero si usted llega a las 7:30 y usted está esperando el bus y pasan las 8, las 8:30, las 9, y alguien te llama y te dice: nos atrasamos, pero ya vamos para allá. Usted espera lo que tenga que esperar, porque alguien te dijo que estaban por llegar, porque alguien te dijo que algo iba por ti, porque algo te dijo que aunque las cosas no habían sucedido todavía, iban a suceder. Esperanza es confiar en Dios por lo que Él ha dicho. Por eso dice la palabra en Habacuc: escríbelo en tablas. Dios a alguien hoy le está diciendo: escríbalo en el cuaderno, escríbalo en las notas, haga lo que tenga que hacer, pero escríbalo, porque aunque tarde, sucederá. Esperanza, vuelvo y repito, es esperar en Dios por lo que Él ya ha dicho para mi vida. ¿Por qué es importante tener esperanza? ¿Por qué tenemos que tener esperanza? Una persona que no tiene esperanza es una persona que vive sin un sentido. Es una persona que se levanta por rutina, que se levanta porque sí. Y es tan triste saber que dentro del cuerpo de Cristo hay personas que por alguna u otra razón han dejado de soñar, han dejado de tener metas, han dejado de tener objetivos, han dejado de trabajar por cosas específicas, porque ciertamente hay tormentas que te destruyen la barca, porque ciertamente hay vientos que te sacuden, terremotos que te sacuden. Pero si hay algo que el enemigo nunca te va a poder robar, es la capacidad de soñar. Es la capacidad de soñar. Entonces es ahí donde entra la esperanza. Esperanza para levantarme. Tal vez usted dice: hoy me siento mal, pero hay algo por lo que tengo que trabajar. Hay algo por lo que tengo que esforzarme. Hay algo que tengo que salir a buscar. Hay algo que está por llegar a mi vida y no me puede encontrar dormido, no me puede encontrar estático, no me puede encontrar desanimado. La esperanza te hace avanzar. La esperanza te hace vivir con un sentido. La esperanza te hace amar la vida a pesar de lo que esté sucediendo. Por eso es importante tener esperanza. Y vamos a irnos nuevamente al versículo 13, Romanos 15, 13. Porque aquí vemos a la Trinidad completa en este versículo. Dice así:
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre es la fuente de esperanza. El Espíritu Santo es el canal por el que esa esperanza llega a tu vida. Y la esperanza se llama Jesucristo. Pero usted me dijo que la esperanza descansaba en una palabra, sí, pero en el principio era el Verbo. Porque el Cristo que murió en una cruz por usted y por mí, antes de ser hombre, fue palabra. Antes de ser hombre, fue Verbo. Cristo Jesús es la esperanza para nuestras vidas. Cristo Jesús es la esperanza para la humanidad. Dice la palabra en Colosenses 1:27, Cristo Jesús, esperanza de gloria. Entonces, quiere decir esto, que el Padre provee la esperanza, provee a Cristo, provee al Hijo. Y cuando la esperanza llega a tu vida, no te querés levantar, pero Cristo, que es la esperanza, te dice: levántese, porque hay algo bueno para tu vida. Levántate, porque hoy es el día de tu bendición. Levántate, porque hoy es el día donde vas a ver cumplidas todas las cosas por las que has orado. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Para vivir en esperanza, debo estar aferrado a la palabra y al Espíritu de Dios. Y es que nosotros necesitamos la esperanza todos los días. Porque todos los días, por más cristiano que usted sea, por más palabra que usted conozca, por más metido en la palabra, en la oración, en el ayuno que usted esté, hay situaciones en nuestra vida que no pedimos pasar. Hay situaciones en nuestra vida que no avisan. Usted dice: ¿en qué momento se me juntó todo? ¿En qué momento comenzó a pasar todo? Y necesitamos esperanza para afrontar el día a día. Y yo quiero que nos vayamos a Hechos 27, versículo 18. Porque es que somos cristianos, somos discípulos, somos líderes, somos estacas, pero somos humanos. Tenemos emociones. Y como les decía al principio, hay días que cuesta un poquito más. Y el mismo hombre que habló acerca del Dios de la esperanza atravesó no uno, muchos escenarios en su vida donde perdió la esperanza. Hechos 27:13 dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos a los aparejos de la nave. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Porque hay momentos donde usted dice: pero yo vengo de la iglesia. Hay momentos donde usted dice: pero yo vengo del encuentro. Hay momentos donde usted dice: Señor, tú sabes lo que me costó dar esta ofrenda. Tú sabes lo que me costó tomar ese micrófono hoy. Tú sabes lo que me costó ponerme la camisa rosada hoy. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y es que a todos nos ha llegado el Euroclidón. Porque todos hemos llegado a un momento en nuestra vida donde, al igual que ellos, hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Porque muchos aquí, por no decir todos, hemos llegado a días que parecieran ser el último. Porque todos
Aquí hemos llegado a noches que parecieran no terminar. Porque hemos llegado a momentos donde pareciera, y uno dice: Dios, ¿dónde estás? Porque hemos perdido toda esperanza. Versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar en Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Y es que Pablo era un hombre de esperanza, confianza y fe. Pablo mismo escribió: creí y por lo cual hablé. Pero es ahí donde la esperanza en medio del momento más difícil te hace levantarte, tener la calma, tener la compostura y hablarle a las personas que están alrededor de ti y decirle: todo va a estar bien, esto va a terminar, vendrán tiempos mejores. Y yo leía esto y yo pensaba en los pastores, porque a todos nos ha dolido esto. Pero literalmente, Pastor Oscar, la pastora Carmen, vieron cómo esto nació. A muchos de nosotros Dios nos trajo hace 10, 15, 20 años. Pero a ellos Dios les dio la promesa, les dio la visión. Pero en medio del Euroclidón hemos visto a un hombre y una mujer que se han parado en este lugar y han dicho: todo va a estar bien. Hemos visto a un hombre y una mujer que se han parado en este lugar y han dicho literalmente: no han habido pérdidas humanas, nadie va a perder la vida, todo va a estar bien, esto es pasajero, Dios está con nosotros. Pero qué diferente hubiera sido que anexo a Pablo se levantara alguien más declarando un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Pero mire lo que sucedió después. Versículo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo pudo pararse en medio de un grupo de más de 200 hombres a decirles: todo va a estar bien. Pero ¿por qué Pablo pudo haber hecho eso? Porque antes de eso dobló rodillas, porque antes de eso buscó al Señor, porque antes de eso levantó sus ojos a los cielos y dijo: Señor, mi ayuda viene de ti. Y se le apareció un ángel del Señor y le dijo: tranquilo, porque es necesario que te presentes ante César. ¿Qué está queriendo decir el ángel? No he terminado contigo, tengo planes para tu vida. No ha terminado esto, porque aún hay cosas que tienes que decir, porque aún hay cosas que tienes que hacer, porque aún hay cosas que gente necesita ver cómo manifiestas mi amor. ¿Y de qué me habla esto? De que en tu casa es necesario que se levante alguien a hablar palabras de esperanza. En tu trabajo es necesario que se levante alguien a hablar palabras de esperanza. En tu barrio es necesario que se levante alguien a hablar palabras de esperanza. Cuando las personas creen que ya no, cuando las personas creen que ya se terminó, cuando las personas creen que es el final, alguien tiene que levantarse, aunque le cueste, aunque le duela, aunque todavía tenga dudas, y decir: todo va a estar bien. Porque esas son las palabras que salen de un hombre y una mujer que está lleno de esperanza, que camina y que vive en la esperanza del Dios de la esperanza. Eso fue en el Nuevo Testamento, pero hubo un hombre en el Antiguo Testamento que dice la palabra que creyó esperanza contra esperanza. Romanos capítulo 4, versículo 18, mire lo que dice: y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Abraham, Dios se le aparece y le dice: haré de ti una gran nación. Y muy probablemente Abraham se quedó así y dijo como: seguro él, porque yo ya estoy viejo. Pero Abraham recibió una palabra, y aún en los
muchos años que ya tenía, él decidió creer en esa palabra. A veces damos por menos el Dios te bendiga, todo va a estar bien, que la gracia de Dios sea sobre ti. A veces damos por menos palabras porque sentimos que no están lo suficientemente personalizadas para lo que yo necesito escuchar ahorita. Pero es que una palabra puede cambiar tu circunstancia. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? Significa: Abraham, estás muy viejo. Abraham, ya se te fue el tiempo. Abraham, ya no es el momento. Abraham probablemente va a utilizar a otro. Esa es una esperanza, la esperanza natural. Pero Abraham tenía otra esperanza, la esperanza de Dios, que estaba fundamentada ¿en qué? En una palabra. Abraham, estás viejo, yo tengo una palabra. Abraham, ya se te pasó el tiempo, yo tengo una palabra. Abraham, seguramente van a usar a otro, yo tengo una palabra. Alguien tiene que salir de este lugar, alguien tiene que salir de esta noche diciendo: yo tengo una palabra, yo tengo una promesa, aunque haya pasado mucho tiempo, yo la voy a ver. Esperanza contra esperanza. No hay posibilidades, no hay opciones, no hay recursos, pero hay una palabra. Eso es caminar. Esperanza contra esperanza. Vuelvo y repito, todos necesitamos tener esperanza para enfrentar los desafíos diarios de la vida. Pero nosotros como humanidad, como seres humanos, delante de Dios tenemos una esperanza de alguna manera colectiva. Porque cuando el hombre peca y es separado de Dios, todos nosotros estamos en el mismo estado de aquel hombre, pecado. Pero como Dios lo ama tanto a usted y me ama tanto a mí, Él creó a partir de la palabra que es Jesús una esperanza. Por eso es que hoy usted puede estar aquí, levantar sus manos, abrir su boca y decir: soy sano, soy salvo, soy libre. Hoy soy un hombre diferente, he sido restaurado. Dios restauró mi familia, porque Cristo es la esperanza para la humanidad, para que todos los que ya le conocemos podamos tener la esperanza de una vida eterna, y para que todo aquel que aún no le conoce, por medio de su testimonio y de su predicación, puedan experimentar a Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Vamos a leer ahora Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé que usted se lo sabe, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis a mí, y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Eso es una palabra profética. Cuando dice me buscarán y me encontrarán, está hablando de cómo nosotros en un estado de pecado podemos orar a Jesús con fe y Él nos puede salvar. Ciertamente esta palabra iba dirigida a un pueblo que estaba en cautividad, pero cuando Él dice y los haré volver al lugar en el que estaban, al que pertenecían, es una palabra profética que dice: y a ustedes, los humanos, mis hijos, los haré volver a la gloria. Por eso dice la palabra: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Porque lo que perdimos en el Edén nos fue restituido por medio de Cristo. Porque Cristo es, vuelvo y repito, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza para la humanidad. Cristo es la esperanza para usted, para mí, para nuestras familias, para Limón, para Costa Rica. Cristo es la esperanza. Primera de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Por eso Dios es el Dios de toda esperanza, la fuente de la esperanza, porque el Padre entregó a su Hijo.
así como el Dios de esperanza provee esperanza. Amén. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Job. Vuelvo y repito, es que Job tenía de qué hablar. Tenía testimonio, tenía experiencia. Y vamos a ir a Job capítulo 14. Mientras leía esta tarde, Dios ponía algo en mi corazón muy lindo con relación a la esperanza. Es muy fácil muchas veces decir las cosas. Es muy fácil muchas veces hablar de fe, hablar de confianza y hablar de esperanza. Lo complicado está cuando vienen situaciones a tu vida que dices, no sé cómo manejar esto, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar. Eso es lo difícil. Pasar de la teoría a la práctica. Pero mire qué bonito lo que dice Job 14, versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, ¿qué? Esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Esto es una simulación realmente un poquito improvisada, pero... Y esto hace referencia a un tocón. ¿Qué es un tocón? Cuando se corta un árbol, el pedacito que queda pegado a la tierra se llama tocón. Entonces vamos a hacer de cuenta que esto es un tocón. Ahí está el área verde y está el tocón, que en algún momento fue árbol, que en algún momento dio hojas muy verdes, que en algún momento dio mucho fruto. Pero yo no sé cómo, yo no sé por qué, yo no sé cuándo. Alguien lo cortó, alguien lo taló, alguien lo hirió, alguien lo lastimó. Y el árbol que en algún momento daba fruto, y el árbol en que en algún momento las aves llegaban y hacían nido, el árbol que en algún momento daba sombra, ahora solo era un pedazo de madera. Y yo me imagino que muchas veces cuando era un árbol, la gente pasaba y lo veía y lo contemplaba, y agarraban naranjas y agarraban manzanas, porque era un árbol que daba fruto. Pero me imagino también, estamos usando la imaginación, que cuando lo cortaron, cuando lo talaron, la gente pasaba y lo ignoraba. Ya no era tan interesante, ya no era tan importante. El golpe, la herida y el proceso habían hecho del árbol más frondoso algo insignificante, que pasaba desapercibido por completo. Eso es lo que sucedía con ese tocón. ¿Qué dice el versículo 7? Vamos a leerlo nuevamente. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún sus renuevos y no faltarán. ¿Por qué quise ilustrar esto? Porque muchas veces en la iglesia, aún llevando 10 años, 15 años, aún habiendo ido a servir a encuentro, aún estando en un grupo de discipulado, estamos así. Porque algo pasó, porque algo nos hicieron, porque algo nos dijeron. Tal vez dentro de la iglesia, tal vez en la casa, tal vez en el trabajo, no sé. Pero algo te hirió, algo te lastimó, algo te cortó, algo te rompió y estás así. Porque diste fruto mucho tiempo, porque fuiste sombra para muchos mucho tiempo, porque era agradable, porque todos querían estar contigo, decía Job. Pero ahora pareciera que somos insignificantes, porque pareciera que ya no servimos. Pero abajo de lo que se ve, abajo de la tierra, abajo del monte, hay raíces, y en esas raíces hay vida. Entonces vamos a leer el versículo 8. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo,
Versículo 9. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que puedes estar roto, puedes estar herido, puedes estar destruido, pero dentro de ti está el Cristo de la gloria. Dentro de ti está la esperanza de gloria. Entonces no importa cuán roto estés, no importa cuán herido estés, no importa cuán derribado estés, dentro de ti hay algo que todavía tiene vida, dentro de ti hay algo que todavía puede producir, dentro de ti hay algo que todavía puede hacer que te extiendas, que todavía puede hacer que crezcas. Cuando entras en contacto con el agua. ¿Y qué es el agua? El Espíritu Santo de Dios. Es esa agua lo que va a cambiar tu circunstancia. Es esa agua lo que va a cambiar tu historia. Es esa agua lo que va a cambiar el rumbo de tu vida, lo que va a cambiar tu destino. Las raíces vivas de ese árbol, que prácticamente era nada, simbolizan la esperanza. Porque vuelvo y repito, tal vez no tienes nada, pero tienes esperanza. Tienes a Cristo, tienes al Cristo de la gloria adentro. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso es que el Padre de la nada puede hacerlo todo. Muchas veces decimos: Señor, es que yo necesito cancelar esa deuda. Yo necesito que me aparezcan tanta plata en la cuenta. Señor, yo necesito un carro. No, usted necesita una palabra. No, usted necesita tomar una palabra y activarse. Usted necesita tomar una palabra y llenarse de esperanza y comenzar a caminar, porque Él de la nada puede hacerlo todo. Cuando llegue el momento oportuno, cuando llegue el momento correcto, Él va a proveer lo que tenga que proveer. Pero lo único que necesitas para comenzar a moverte, lo único que necesitas para comenzar a caminar es una palabra. Porque donde hay palabra, hay esperanza. Entonces ese pedazo de madera comenzó a florecer, comenzó a dar frutos, comenzó a dar hojas, comenzó a dar sombra a partir de la esperanza. Cuando entró en contacto con el agua, cuando entró en contacto con el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra en el Salmo 1: y serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Porque te pueden quitar todo, te pueden despedir del trabajo, puede que ya no sigas estudiando, te pueden quitar la casa, el carro, y yo no estoy declarando nada. Lo que quiero hacerte creer o que sepas es que te pueden quitar todo como a Job, pero no te pueden quitar una palabra. Te pueden quitar todo lo material, todo lo humano, pero no te pueden quitar la esperanza, porque la esperanza la llevas dentro de ti. Y es a partir de esa esperanza que sale vida, que sale producción, que sale crecimiento. Lo único que necesitamos en nuestra vida para avanzar es tener esperanza. La esperanza no es lo mismo que la fe. Vuelvo y repito, la esperanza es esperar en Dios por lo que Él ha dicho. Pero para tener fe, yo tengo que tener esperanza, porque es pues la fe la certeza de lo que se espera. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Amén. Una palabra y el Espíritu Santo de Dios son lo único que necesitamos. Pero recordemos que esto no siempre sucede. La única forma de que algo como esto se convierta en un gran árbol es que sus raíces estén vivas. ¿Y dónde están las raíces? En lo secreto, en lo profundo, en lo privado. Cerrada la puerta, orarás a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hoy yo vine a decirle a alguien de parte de Dios: tienes todo lo que necesitas para volver a levantarte. Tienes todo lo que necesitas para volver a avanzar. Tienes todo lo que necesitas para correr, alcanzar lo que lleva tu nombre. Porque lo que preparé para ti, aún antes de que nacieras, sigue esperándote. Pero es ahí donde tenemos que tener esperanza.
Dice la palabra en Ezequiel que fue llevado en una visión a un valle de huesos secos y que el Señor le dijo: Ezequiel, ¿podrán esos huesos vivir? Y Ezequiel le dijo: tú lo sabes, Señor. Y que en ese momento vino un viento recio y los huesos tomaron vida. ¿A partir de qué? De una palabra. El Dios de la esperanza vino esta noche a decirte, hermano, hermana, que lo único que necesitas para salir del lugar donde estás y sientes que ya no das más es aferrarte a la palabra, aferrarte al Espíritu Santo de Dios, llenarte de esperanza y comenzar a caminar. Cuando yo empecé a estudiar, cuando yo empecé a escribir, el mensaje no iba para ese lado. Pero cuando ya terminó y con las prédicas que hemos estado recibiendo en esta casa, puedo comprobar que estamos en un tiempo de avance, en un tiempo de aceleración, en un tiempo donde las cosas que antes no habían sucedido, que estaban sucediendo un poco lento, comienzan a acelerarse, comienzan a moverse. Pero eso va a suceder cuando cambiemos nuestra manera de pensar, cuando nuestra esperanza deje de estar puesta en el trabajo, en la economía, en nuestros jefes, en nuestras conexiones, en nuestras finanzas. Cuando tu esperanza está puesta en Cristo, tú avanzas. Y si llegas al mar, el mar se abre. Y si llegas a un lugar donde no hay caminos, Dios crea el camino, porque cargas la esperanza. Amén. Job lo perdió todo, literalmente, pero tenía la esperanza. Por eso es que Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Hoy yo quiero decirte de parte de Dios: no es tiempo de rendirse, no es tiempo de retroceder. ¿Y por qué me tomé la molestia de ir a buscar y traerme esto? Porque a veces estamos así, a veces nos sentimos así, porque a veces alguien nos dijo que estábamos así y lo creímos. Porque es importante renovar la mente, porque la mente le da forma a tu espíritu. Por eso es que cuando usted tiene temor y usted permite que esos pensamientos de temor se apropien de su mente, usted desarrolla un espíritu de cobardía. Por eso es que cuando alguien le dice algo y lastima su corazón y usted no sana eso, usted no renueva su mente, usted anda por la vida con un espíritu de conmiseración. Nadie me quiere, pobrecito yo. Hay cosas que tienen que salir de tu mente, porque si no, no vas a salir de aquí. Hay cosas que tienen que salir de tu mente, porque si no, no vas a cambiar de estado, no vas a cambiar de forma. Porque hay cosas que no son compatibles con la esperanza. Tiene que levantarse una iglesia que, aunque el diagnóstico diga que no, por la palabra yo diga que sí. Que aunque el mundo diga no hay oportunidades, no hay empleos, no se puede, la palabra me dice que sí. Porque leí al principio Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza. Porque muchas veces decimos: ¿y si no? ¿Y si no se da? ¿Y si no funciona? Pero Dios me decía algo a mí, no sé si era para mí o era para todos, pero yo lo quiero compartir. Hay no de Dios. Hay puertas que se tienen que cerrar para mandarte a las puertas que tienen tu nombre. Hay momentos en la vida donde Dios te tiene que decir: aquí no es, para que busques el camino a la puerta que te está esperando. Hay momentos en la vida donde las cosas no van a salir a tu manera, porque yo sé bien los planes que tengo para tu vida. Esperanza, vuelvo y repito, no es esperar a que las cosas salgan a mi manera. Si usted está esperando que las cosas salgan a su manera, le va a ir mal, que Él es soberano. Esperanza es esperar en Dios por lo que Él ha dicho. ¿Qué palabra has recibido de parte de Dios? ¿Qué palabra ha recibido tu casa? ¿Qué palabra ha recibido tu familia? ¿Qué ha declarado Dios sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tus proyectos?
Es momento de irnos a la gaveta de allá y sacar la palabra que por alguna u otra razón teníamos guardada. La palabra que nos hicieron esconder. La esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Busca la palabra. Busca la palabra, porque aunque tarde, sucederá. Esta es la noche que se activan cosas diferentes para tu vida. No porque yo lo esté diciendo, sino porque tú vas a cambiar tu manera de pensar. No porque yo lo esté diciendo, sino porque tú vas a decir: Dios dijo que mi familia sería bendecida. Dios dijo que Él me iba a levantar. Dios dijo que Él me iba a abrir puertas. Dios me dijo: esfuérzate y sé valiente. Dios me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso te levantas, por eso comienzas a caminar, por eso agarra la esperanza. Porque su palabra y su espíritu me permiten desarrollar esperanza para poder avanzar. Póngase sobre sus pies, por favor. Y ahí donde usted está, medite. Yo le voy a dar un reto, un desafío. Ante la circunstancia que estés atravesando, busca una palabra. Que estás enfermo, por sus llagas fui yo curado. Que estás pasando momentos difíciles, no puedes dormir, tenés ansiedad, ataques de pánico. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Busca una palabra, busca una palabra. Es que hay cosas que el Dios de la esperanza no va a hacer por ti. Él te va a dar gozo, Él te va a dar paz. Pero tú tienes que elegir la esperanza. Tú eres el que elige esperar. Y el Espíritu de Dios que habitó en Cristo, el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que esta noche te quiere dar vida, que esta noche te quiere poner a extenderte, que esta noche te quiere poner a producir. Tienes todo lo que necesitas para que tu circunstancia cambie. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que parecía destruido, lo que parecía terminado, lo que parecía abandonado, hoy comienza a crecer, hoy comienza a extenderse, hoy comienza a producir. Hoy te damos gracias, Dios de la esperanza, porque cuando el mundo me dijo que no, tú me dijiste sigue avanzando. Hoy te damos gracias, Dios de la esperanza, porque aunque me dijeron que no, aunque me dijeron que ya todo se había terminado, aunque me dijeron que ya no era posible, hay una palabra que me dice que sucederá. Hay una palabra que me dice que algo va a pasar. Hay una palabra que me dice que tengo que esperar y tengo que confiar. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada vida, Señor. Adora al Señor. Y dijeron tú no vas a producir. Y con mi alma